Gracias por estar con nosotros en este evento tan importante para el futuro de Ecuador. La primera pregunta: si usted no gana, ¿se compromete a no apoyar ninguna acción legislativa para derrocar al nuevo presidente constitucional, sea quien sea? ¿Sí o no? Buenos días. Alianza País, los ciudadanos a los que represento están profundamente comprometidos con una democracia, pero una democracia real, participativa, directa, ciudadana, que no es aguantar un impostor 4 años. La verdadera democracia es que ustedes, los mandantes, el pueblo ecuatoriano, a través de las urnas entreguen un mandato al mandatario, que es el que recibe el mandato y tiene que cumplirlo. Si ese mandatario no cumple porque ha sido un impostor, hay que sacarlo. Hay que sacar tanto presidente cuanto traidor haya, por favor. Aguantar 4 años un impostor no es democracia, son elecciones, por supuesto, para no estar al borde de una guerra civil en abril de 2005, cuando estuvimos en las calles votando un dictócrata. Hay que establecer la revocatoria del mandato presidencial en la Constitución de la República. Por eso hay que ir a esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, para establecer la revocatoria de todas las instancias de poder en el Estado. Por eso también hay que mantener la potestad del Congreso Nacional para sacar un presidente, pero el rato en que saca un presidente se disuelve el Congreso. Vamos a ver cuántos presidentes más votan los padres de la patria. Y por último, para que el presidente no se encuentre extorsionado por un Congreso chantajista, tiene que dársele la potestad a ese presidente de la República para disolver por una sola vez el Congreso Nacional, luego de lo cual tiene que poner su cargo a disposición del público. Para todo eso se necesita esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes, con la cual estamos absolutamente comprometidos. Dicho eso, y con el respeto para mi ex alumna de la Católica y presidente de la Cámara de Comercio, tengo que decir que no estoy en absoluto de acuerdo que Ecuador es una empresa. Ecuador es una patria, una sociedad, una nación. Y el presidente de la República, queridos amigos, no es pues un gerente general, es un estadista, compañero. Gracias. La segunda pregunta es: ¿se compromete usted a no apoyar absolutamente ningún intento de derrocar los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia, cosa de garantizar una cierta seguridad jurídica en el país? Lo felicito, don Andrés, por lo imparcial moderador que es usted, ¿no? Ya dijo que son los populistas los que quieren ir a una Asamblea Nacional Constituyente y cambiar todo. Yo no soy populista y quiero ir, como todo el pueblo ecuatoriano, a esa Asamblea Nacional Constituyente. Perdón, las preguntas son dirigidas a todos, ¿no? En un reduccionismo sin nombre, usted pone como ejemplo a España con los pactos de la Moncloa y a Chile con la convergencia. Por Dios, después de una dictadura sangrienta de 40 años de Franco, y en Chile una dictadura sangrienta de Pinochet después de 17 años. Precisamente eso es lo que queremos hacer con Alianza País, un triunfo contundente a la ciudadanía que cambie la correlación de fuerzas y obligue a los mismos de siempre a consensuar en función del país. Y mi querida Cintia, el problema del 97 no fue la Asamblea Nacional Constituyente, fue una Asamblea Nacional Constituyente dominada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana, la extrema derecha de este país y los poderes de siempre. Nosotros estamos totalmente comprometidos a hacer respetar la seguridad jurídica y el ordenamiento jurídico en este país. Habrá que reestructurar y despolitizar las Cortes, porque la actual Corte no es que es despolitizada, así que yo no puedo caer en esos compromisos, en esas trampas. Habrá que reestructurar cuanto sea necesario. Pero por supuesto que estamos comprometidos con la seguridad jurídica. Por eso exigimos la caducidad del contrato Oxy, transnacional abusiva que rompió su contrato de la ley de hidrocarburos en más de 30 partes. Por eso hago un petitorio aquí en la Cámara de Comercio de Guayaquil, conformar una comisión para que revisemos la declaración de impuestos y denunciemos al país los ladrones, los que evaden impuestos y roban al Estado, compañeros. Si usted es electo, ¿cuál va a ser su postura respecto a los contratos con las empresas internacionales? ¿Se vale cambiarlos unilateralmente? ¿Sí o no? Doctor Rafael Correa. Sí, lastimosamente el audio y la acústica está muy mala, pero por ahí escuché hablar de estabilidad política y que no iba a responder a las críticas que yo no hice, pero me criticaron. En todo caso, ¿de qué estabilidad política estamos hablando, por Dios? De estabilidad política de las mitas, de las encomiendas, de los obrajes, de partidos que no ganan hace 20 años la presidencia de la República, pero inventaron un software
mandar un bloque al Congreso y chantajear a adueñarse del petróleo, de las Cortes, de las autoridades de control, poner con la mayor desvergüenza al mayor pipón del país que nunca ha ido al Congreso Nacional a liderar la lista de diputados. Ya basta, pues. Ya basta. ¿Esa es la estabilidad política que buscamos? No, señores, no nos engañemos. La estabilidad política es cuando la democracia vuelva a su legítimo dueño, que somos nosotros, los ciudadanos. Y si la Asamblea Nacional Constituyente no va a servir para nada porque los mismos van a llegar, ¿por qué están tan preocupados? ¿Verdad? Porque se les acaba el poder. Porque llamaremos a esa Asamblea Nacional Constituyente no con las reglas tramposas de la partidocracia, que por lista, que la ley es ponderada, que a nivel provincial donde solo pueden ganar los que tienen más dinero, etcétera, sino dando oportunidad a los ciudadanos más capaces, y se les va a acabar el poder a esas mafias organizadas que aquí tienen el descaro de hacerse llamar partidos políticos. Que ese no es el problema de los pobres, del hambre. ¿Y de dónde creen que vienen los pobres y del hambre? De una partidocracia mediocre y decadente que se nos ha llevado el país en peso. ¿Acaso ustedes, conciudadanos y conciudadanas, han sentido que se han cuadruplicado los precios del petróleo, que se duplicó la producción petrolera privada? Nada, porque todos se nos han llevado. Y vaya, vean vinculados a qué partido son esos negocios petroleros, el yerno, el cuñado, etcétera, de los dueños de este país. Ya basta, ya basta. Seguimos con la cuarta pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que los diputados sean electos en la segunda vuelta electoral, en que quedan por supuesto 2 finalistas? Y si está de acuerdo, ¿apoyaría una reforma de las leyes actuales? Jamás en mi vida he rehuido preguntas, y gracias a su generosidad, los aplausos, no pude responder la pregunta anterior, así que lo voy a hacer en forma frontal, como es mi costumbre. Perdón, doctor Correa, el reloj es inflexible. 2 minutos son 2 minutos. Pero no me interrumpa, pues, para poder contestar. Los aplausos no se cuentan, son 2 minutos, son 2 minutos. Adelante, adelante. En todo caso, nosotros estamos totalmente de acuerdo con la reforma a la ley de hidrocarburos. Ganancias extraordinarias en contratos donde se olvidó poner reajuste por precios no dan derecho absolutamente a nadie. La Constitución de la República dice que la ley debe responder a los intereses del país y a la justicia, y eso es precisamente lo que se ha hecho con la reforma de hidrocarburos. Y no seamos ingenuos, vean quiénes fueron los ministros vendepatrias que firmaron esos contratos. Hoy son los asesores y los presidentes de las asociaciones de compañías transnacionales de petróleo, por favor. Pero esa reforma no es suficiente. Se ha hecho el ajuste por precios, hay que hacer el ajuste por volumen. De cada 5 barriles las transnacionales se nos llevan 4 y nos dejan 1. Es la menor participación de América Latina, así que iremos a renegociar una mayor participación en cuanto a volumen con las compañías transnacionales petroleras. Sobre el Congreso, primero recordemos que es nuestro Congreso Nacional, señores, fragmentado, vendido al mejor postor. Diputados que adelantan las vacaciones para irse al Mundial de Alemania, que intentan darse pensiones vitalicias de $3.000 y que ni siquiera pueden nombrar Contralor de la República. Ya basta de todo aquello. Se necesita una reforma profunda, se necesita la distritalización para elegir legisladores, para que ustedes, ciudadanos, puedan competir y vencer a los partidos políticos. No diputados provinciales, distritales, y ese Congreso que responda a la ciudadanía. Y por supuesto en segunda vuelta para cimentar tendencias. A otro con eso de la diversidad, eso se llama fragmentación. Este país necesita consolidar tendencias para dar gobernabilidad. Me alegro que aquí las mafias de la partidocracia estén de acuerdo con la segunda vuelta. Ojalá después el padrino de la mafia no ordene lo contrario. La próxima pregunta será sobre un tema que le toca en el bolsillo a todo el mundo, la dolarización. Si usted gana, ¿mantendrá la dolarización? Y si no la mantiene, ¿cómo saldrá de ella sin provocar una hiperinflación? Miren, compañeros, si al mundo le hacen mover las ideas, lamentablemente Ecuador lo hace mover las novelerías. Esto ya tiene que acabar. Recordemos dónde vino la dolarización, de la mayor crisis de la historia ecuatoriana, año 99, ¿producto de qué? De ese fundamentalismo de mercado. La reforma en la 94, la ley de instituciones financieras, bajo el supuesto de que solitos los mercados se regulaban. Se regularon también que nos quebraron a todos. Cuando en el 98 ya se vio que quebraba la banca, ¿qué hicieron? Pasar la ley AGD, una de las grandes atracos de la historia de este país, diciendo, quiebren señores banqueros, porque el 100% lo pagamos todos los ecuatorianos. Al día siguiente aprobaba esa ley, y vean en el Congreso quién votó a favor de la ley AGD, por favor.
se entregó el banco más grande del sistema, Filambanco. El Banco Central, agencioso como siempre, para pagar esa garantía de depósito de nuestros banqueros que quebraron, triplica la emisión monetaria, se pulveriza el sucre y Ecuador llega a la brillante conclusión de lo que el problema es tener política monetaria, no una banca corrupta y chulquera. Y hoy ya no tenemos moneda nacional, pero los bancos están más prósperos que nunca y con más poder que nunca. Entonces ya por favor seamos reflexivos. Gracias a Dios, ya escucho aquí que se define la dolarización como un problema, no como la solución. Ya es un gran paso adelante. La dolarización está quebrando. Antes de la dolarización, el déficit comercial no petrolero era 500 millones de dólares. El año pasado hemos acabado con 3.600 millones. Estamos importando hasta papas. Y dos fuentes sostienen esto artificialmente. Altos precios de petróleo y remesas de migrantes. Pero es la antítesis del desarrollo aquello. Entonces, la dolarización nos ha perjudicado y no es sostenible. Mientras, ¿qué tenemos que hacer? No soy un insensato. Insensatos fueron los que nos metieron a la dolarización. Yo siempre he sido un crítico de la dolarización, pero he dicho, en las condiciones actuales es imposible salir. Pero al menos hagamos una política económica acorde con la dolarización. Técnicamente, si ustedes renuncian a la política monetaria, tienen que mantener la política comercial. Pero ¿qué han intentado hacer nuestras élites? Además de renunciar a la política monetaria, meternos en el Tratado de Libre Comercio para renunciar a la política comercial y sálvese quien pueda. Doctor Álvaro Noboa, doctor, si usted es electo, ¿apoyaría reformas laborales para hacer que las leyes laborales sean más flexibles? Bueno, ¿cómo se han estropeado los conceptos económicos aquí? No, es mejor no hablar de algo que no se conoce, por ejemplo, Producto Interno Bruto, no Producto Bruto Interno. En todo caso, entiendo, me acabo de dar cuenta que los 5 panelistas, 4 con todo respeto son abogados, soy el único economista, y si hubiera venido Lucho Maca hubiéramos tenido 5 abogados y un solo economista, y ya es hora que este país se empiece a manejar con los más altos criterios, técnica y justicia económica. Si para recuperar el salario real y todas esas cosas, la única solución fuera dolarizar, ¿por qué países con mayores problemas que el nuestro, con hiperinflaciones como Bolivia, como Argentina, no dolarizaron? O ellos son tontos, o tal vez no fue muy buena idea la dolarización. Y precisamente esa dolarización, lamentablemente estamos en un país que no se relaciona causa con efecto, ¿ya? Qué bueno tener dólares en el bolsillo, qué pena que haya tanto desempleo, que mi hijo no encuentre trabajo. No se entiende que esas dos cosas están relacionadas. Nos hace perder competitividad la dolarización, importamos hasta papas, hay agricultores desempleados que vienen a la ciudad o migran y todos perdemos. Entonces, ¿qué ha pasado con el empleo en Ecuador? Sobre todo desde que irrumpió el neoliberalismo. A inicio de los 90 teníamos 6% de desempleo. Cuando yo llegué al Ministerio de Economía y Finanzas, ese desempleo bordeaba el 12%, pese a que 2 millones de ecuatorianos han migrado por necesidad en los últimos 15 años. El salario real jamás ha recuperado los niveles precrisis. Las formas de explotación laboral están generalizadas como la tercerización. En ese sentido, la flexibilización laboral, hay que ver cómo se la defina, pero eso es poder votar de trabajadores a diestra y siniestra, utilizar al trabajador como una simple mercancía que se la desecha cuando no es útil para la acumulación de capital. Ha sido la reforma estructural que peores resultados ha dado en América Latina. Y a mí no me lo han contado, yo lo he estudiado y tengo publicaciones a nivel internacional al respecto. En consecuencia, nosotros defenderemos a los verdaderos empresarios y ojalá que este país tenga 13 millones de empresarios. Pero empresa no es solo llenarse los bolsillos, es dar estabilidad laboral y justicia a los trabajadores. Y defenderemos a los trabajadores porque es un derecho humano, no una mercancía, compañeros, el trabajo humano. Hay 3 formas en que los países pueden crecer y reducir la pobreza. Una es pedir dinero prestado, ya sabemos cómo termina eso. Otra es imprimir. Ya sabemos cómo termina eso. La tercera es atraer inversiones. La pregunta concreta, ¿qué va a hacer usted si es electo para atraer inversiones al país? Andrés, usted ha hecho un reduccionismo con el cual no estoy de acuerdo. Las únicas 3 maneras de crecer es endeudándose, falso, imprimiendo billetes falsos, solo atrayendo inversión, falso. Dando educación también se crece, aumentando productividad, logrando cohesión social, luchando contra la corrupción, ¿verdad? En todo caso, yo quiero dejar algo muy claro. Nosotros no tenemos absolutamente nada contra inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera.
Pero la inversión extranjera no viene a los países que se arrodillan, que se hipotecan. En el gobierno de Gutiérrez, uno de los gobiernos más entreguistas de la historia de este país reciente, 4 trimestres seguidos decreció la inversión extranjera, compañeros. Porque la inversión extranjera viene a los países que crecen con dinamismo, como China, dictadura comunista que hasta hace 2 años ni siquiera garantizaba la propiedad privada en su constitución, y es el país del tercer mundo que más recibe inversión extranjera. Bienvenida a la inversión extranjera. Lo que no vamos a hacer es ponernos de rodillas para que nos den caridad supuestos agentes extranjeros, ¿verdad? En consecuencia, ¿cómo podemos crecer? Y esa es la verdadera economía, asignar adecuadamente nuestros recursos. Por cada $10.000 que entran a la economía ecuatoriana, se genera un puesto de trabajo. La banca tiene $3.000 millones en el extranjero. El Banco Central, que no sirve para nada en dolarización, tiene la reserva monetaria, que pese a que usted la quiera aumentar, tampoco sirve para nada en dolarización en el extranjero. 2.000 millones de deuda externa en el extranjero. ¿Cómo vamos a crecer con esa extracción de recursos? Y por último, señor Noboa, usted de las 10 personas, usted sin lugar a dudas es el hombre más rico del país, pero está en 10º lugar en el pago de impuestos. El primero es Romero Parducci Héctor. ¿Está usted a favor o en contra de darle a los trabajadores la alternativa de elegir ellos mismos si dar el dinero de su jubilación al Estado o a administradoras de fondos de pensión privadas? Quedaron 2 preguntas pendientes y por favor yo no puedo rehuir, o 2 acusaciones, que a mí me financia Venezuela. Revise cualquiera y justo en nuestra campaña, ¿dónde está esa campaña millonaria? Lastimosamente la mediocridad de nuestros politiqueros no entienden que la energía, la creatividad juvenil puede hacer más que esos millones de dólares, ¿verdad? También me pidieron, con la arrogancia, ¿no?, de los que se creen dueños de este país, ¿cuánto paga usted impuestos? Aquí está, cualquiera revise mi declaración de impuestos a la renta, la pueden bajar del SRI, 2004 $5.073.60, y el 2005 algo similar, y bajen y revisen lo que ustedes quieran. Y ratifico que no es cierto que aquí un copanelista, el que más paga impuestos, pese a ser el hombre más rico del país, está en 10º lugar, pagando lo que correspondería a un salario de $60.000 cuando gana por lo menos 10 veces más cada mes. Con respecto a la seguridad social, partamos un concepto: la seguridad social no es mercancía, es derecho fundamental de la fuerza laboral y yo diría de todo ser humano. Por eso necesitamos una institución pública obviamente eficiente. Hay que hacer una reingeniería total de la seguridad social. No que en nombre de la libertad el trabajador puede escoger dónde afiliarse o no afiliarse. Entonces cojamos pagar impuestos o no y nos acabamos como sociedad. El ser sociedad es que tenemos obligaciones mínimas comunes. Y el sistema chileno, como el que proponen aquí, tiene grandes cuestionamientos. Entre otras cosas, exacerba la desigualdad en Chile. Por eso en Estados Unidos hay un gran debate y se ha impedido la privatización de la seguridad social. Lo que sí tiene que hacerse es optimizar el uso de esos fondos, porque el seguro social, invirtiendo en petróleo y electricidad, puede ser el gran motor de desarrollo para nuestro país. ¿Qué haría usted para reducir la burocracia estatal a nivel país y empezar a usar ese dinero para obras de desarrollo? Compañeros y compañeras, vean, debemos ser realistas y no estropear la cifra. Yo considero mucho al alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, mi amigo, creo que ha hecho una extraordinaria labor, pero si el municipio de Guayaquil está gastando 10% de su presupuesto en burocracia, es demasiado. ¿Por qué? Porque el Estado gasta como 30%, pero tiene educación, salud, Fuerza Armada, policía. Quiten eso y el sueldo en burócratas es 6%, 7% del presupuesto. Si el municipio de Guayaquil tuviera que dar educación, salud, seguridad interna, seguridad externa, tendría entonces un presupuesto 40%, 50% para burocracia. Sepamos manejar las cifras. Esas cifras son mitos porque no tienen las funciones que tiene el gobierno central. No son cifras comparables. Y es más, si al gobierno central se le saca esas funciones que no tiene el municipio, gasta menos en burocracia que el municipio de Guayaquil, el tan cacareado municipio de Guayaquil. Con respecto a la reducción de burocracia, por supuesto que estamos de acuerdo, así como habrá que aumentar burocracia en ciertos sectores. Por si acaso, burocracia no es solo el tecnócrata sentado en un escritorio, es el médico, es el educador, es el policía, es el visitador para la salud. ¿Acaso no necesitamos más salud preventiva en un país donde la salud se está convirtiendo en un privilegio, en un derecho fundamental? Ahí habrá que aumentar, pues obviamente, gasto público y personal, servidores públicos. Pero habrá que reducir en otros lados. Concuerdo con el abogado Rosero. ¿Para qué sirve un banco central en dolarización? 800 burócratas ni siquiera dorados, platinados con incrustaciones de platino, ¿no?, con incrustaciones de diamantes,
que ganan sueldos promedio de $3.000, se jubilan a los 50 años. ¿Hasta cuándo? En un país sin moneda nacional, donde estrictamente hablando el Banco Central no sirve para nada. La Corpey, ¿qué es la Corpey? ¿Público o privado? Ah, privado, no, porque obliga a pagar a los exportadores. Y vaya, vean los sueldos que tiene. Entonces habrá que reducir personal y sueldos en el sector público. Por eso el decreto 003, el 002, será convocar a la consulta popular para Asamblea Nacional Constituyente. El decreto 003 será reducir el sueldo del presidente a máximo 30 salarios mínimos vitales y hacer la reforma legal para que nadie en el sector público pueda ganar más que ese presidente de la República, porque la ley actual solo impone eso al gobierno central. ¿Estaría usted de acuerdo en abrir a la inversión privada la exploración, explotación, refinamiento y comercialización del petróleo y que el Estado asuma el rol de regulador y de control? No. La industria petrolera en todas sus fases será 100% nacional. Extracción, transporte y refinación. Y por una muy sencilla razón, si aquí no se trata de fundamentalismo ideológico, le insisto, yo no tengo nada contra inversión extranjera, pero los recursos naturales no renovables es un área muy especial. Nadie en toda la historia de la humanidad ha producido una sola gota de petróleo. El petróleo no se produce, se extrae. Está técnicamente en oferta fija, una curva, vertical. Si sube la demanda, todo es incremento de precio. Eso es lo que técnicamente se llama renta natural. Hay una ganancia extraordinaria en la producción, entre comillas, de petróleo, que en verdad es extracción. ¿Por qué vamos a dar esa renta natural a la empresa privada? Eso debe ser de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que sí habrá que hacer es una reingeniería total de Petroecuador para que aumente los niveles de eficiencia, transparencia, etcétera, pero Petroecuador también ha sido crónica de una muerte anunciada. Se le ha quitado hasta la capacidad de inversión para privatizar todo a precio de gallina enferma. Esto tiene que acabar. ¿Dónde entraría la empresa privada? Dado que el petróleo es ecuatoriano, como dice la Constitución de la República, se puede contratar empresa privada para la exploración de riesgo. Si encuentra petróleo, una participación adecuada para el Estado. Pero ese petróleo es del Estado y toda la fase de la industria hidrocarburífera debe ser para todos y todos los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué haría usted para despolitizar el sistema educativo, cosa de permitir la modernización de las escuelas ecuatorianas? Totalmente de acuerdo. La educación está secuestrada por un partido que lo nombro completo. Movimiento Popular Democrático, y hay que acabar con ese secuestro. Hay que reformar leyes, la nueva ley de educación hay que aprobarla, pero sobre todo, el primer paso es tratar más decentemente a los maestros. Yo he trabajado en el Ministerio de Educación, he estado muy vinculado a eso, y muchos no quieren a la UNE, pero es la única institución que los protege. A tratar más decentemente a los maestros y se acaba el poder del MPD. Permítame retomar un poquito la anterior pregunta porque no tuve tiempo de extenderme. Ya le voy a contestar lo del IVA. Empecemos con lo del IVA. Por supuesto que estoy de acuerdo con que se difiere el IVA y saqué una decisión unánime el directorio del SRI. Por ley, la directora del SRI, Elsa de Mena, tenía que cumplir esa decisión unánime y no hizo absolutamente nada y después se rasgan las vestiduras por la seguridad jurídica. Los empresarios están siendo explotados por el Estado en esta situación. Ustedes no son los que generan el IVA, son agentes de retención. Cuando hacen una venta a crédito, emiten la factura y les pagan a 30 días, no retienen nada y sí tienen que pagar, lo cual es tremendamente recesivo e injusto. Eso tiene que cambiar y ya lo hicimos como ministro de Economía, pero una tecnócrata centralista e incompetente bloqueó todo y ni el propio Eduardo Maruri, presidente de la Cámara de Comercio, pudo evitarlo. Así es el centralismo, compañero. Estoy totalmente de acuerdo para que se difiera el IVA. Lo hice como ministro de Economía. Pregúntenle al expresidente de la Cámara de Comercio. Sobre educación, compañero. Perdóneme, con todo respeto. Aquí he escuchado que Ecuador es una empresa, que el presidente es un gerente general y hay que dar educación para ser más productivos, competitivos. ¿Hasta cuándo? Esa mentalidad mercantilista nos ha quebrado como sociedad. La educación es un derecho humano. Hay que darlo para tener personas, no para tener trabajadores, obreros, etcétera. En buena hora sí se gana más competitividad. Pero es un derecho fundamental y el objetivo es tener una educación de acceso masivo, de excelente calidad y absolutamente gratuita para todo aquel que no pueda pagarlo. Y el primer paso es duplicando los recursos para educación. Ecuador gasta 2.8% del Producto Interno Bruto en educación, cuando las Naciones Unidas recomienda gastar al menos el 6%. ¿Y saben a dónde tiene que ir ese gasto sobre todo? Al tan denostado gasto corriente, sueldos y salarios.
porque hoy, al igual que hace 3000 años cuando Sócrates enseñaba a un árbol, el principal factor del proceso educativo se llama maestros. Si usted gana, ¿qué va a hacer para no quedarse atrás de sus países vecinos, considerando que Ecuador le vende el 42% de sus exportaciones a Estados Unidos y estos otros países van a tener una ventaja competitiva en el momento de exportar a Estados Unidos? Bien, nosotros no estamos contra el comercio, estamos contra el bobo aperturismo. Al comercio siempre y cuando fomente nuestra base productiva y nuestro empleo. Andrés, en la pausa le regalé ya un libro mío sobre el TLC, aquí tiene otro, Mitos y Realidades del Libre Comercio, porque sabemos de lo que estamos hablando, compañeros. Ningún país del mundo se ha desarrollado con estos mitos. Y el Tratado de Libre Comercio no es ni libre comercio ni solo comercio. ¿De qué libre comercio podemos hablar cuando vamos a competir con un país que da $24.000 por agricultor en subsidios anuales? Eso significaría arrasar, destruir nuestros arroceros, maiceros, olleros, triplicar el desempleo, la inmigración, el último que apague la luz. Si los TLC siempre fueran tan beneficiosos, porque después de más de 10 años de tener un TLC con Estados Unidos, hay que construir un muro en la frontera mexicana para que los mexicanos no se sigan escapando. Porque el TLC destruyó 1,5 millones de puestos de trabajo en México y triplicó la inmigración de mexicanos a Estados Unidos. Por supuesto, son los pobres, no los pelucones, los que no salen en los periódicos. Y no es solo comercio, por favor, compañeros, entérense, infórmense. De las 18 mesas que se están discutiendo, 6 tendrán que ver con comercio. Las otras nos regula inversión extranjera, derechos de propiedad, compras públicas, código laboral, etcétera. Por ponerles un ejemplo, si hubiera estado en vigencia el TLC, no hubiéramos podido reformar la ley de hidrocarburos y las empresas transnacionales se nos hubieran seguido llevando a manos llenas el ingreso por el incremento petrolero. Entonces, compañeros y compañeras, ¿cuál sería el costo? Que perdemos las preferencias arancelarias. El último modelo de equilibrio general del Banco Central estima que el costo por perder las preferencias serían $30 millones. Por ahorrar $30 millones nos vamos a meter en esta aventura. Démosle esos 30 millones a nuestros exportadores y seguimos siendo competitivos con Colombia y Perú. Y por último, para que no quede la menor duda, nosotros no lo vamos a someter a consulta popular porque hemos sido muy claros. Cogeremos ese tratado y lo botaremos al tacho de la basura de la historia. ¿Estaría usted dispuesto a adoptar un modelo de servicios aduaneros concesionados a compañías administradoras privadas y que el Estado se quede como ente controlador, como ocurre, dicen algunos, con el aeropuerto de Guayaquil? Señores, las aduanas no necesitan ser modernizadas, si ya se roba con mucha modernidad. El problema, la calentura no está en la sábana. ¿Dónde viene el problema? No solo de las aduanas, de Petroecuador, de Pacifitel, Andinatel, Fondo de Solidaridad, etcétera, de la partidocracia corrupta que nos ha dominado durante tantos años y se reparte como botín entre piratas la cosa pública. ¿Acaso ustedes, guayaquileños de mi ciudad natal, no conocen quién roba y a cargo de quién están las aduanas, cuñado de quién es y a qué partido político se pertenece? No nos engañemos. ¿Acaso no conocen quiénes son los contrabandistas, por dónde es el túnel, etcétera? No seamos ingenuos. La calentura no está en las sábanas. No se trata de privatizar o no privatizar. Ya América Latina ha superado ese dilema. Si no es que tenemos un sector público corrupto, ineficiente y un sector privado angelical. La corrupción es un eje transversal en muchas sociedades. Lo que tenemos que mandar es las manos más limpias, la mente más lúcida y los corazones más ardientes por este país, al gobierno nacional. Y que se elijan los mejores hombres y mujeres para que con toda la voluntad política y respaldo de un Estado y una sociedad transparenten, moralicen no solo las aduanas, sino también Pacifitel, Andinatel, Fondo de Solidaridad y tantas otras instituciones que son de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas y que están totalmente corrompidas por una partidocracia que nos ha destruido como patria. Muchas gracias. ¿Estaría dispuesto usted a apoyar tanto la aprobación de la Ley de Regiones Autonómicas como a incentivar su implementación? Gracias. Que a nadie le quede la menor duda, el Estado centralista ha colapsado y ha generado uno de los problemas más graves que tiene este país, latente, y que en cualquier momento puede explosionar en forma de violencia. La desigualdad territorial, el abandono de grandes territorios. Estamos totalmente de acuerdo con las autonomías correctamente concebidas, es decir, superar el Estado centralista y era un régimen autonómico de la administración pública. Con respecto al proyecto presentado por la AME, la Asociación de Municipales del Ecuador,
no podemos estar de acuerdo, eso tiene fallas enormes, eso crearía un caos. Los mismos alcaldes lo dicen entre bastidores. Por ejemplo, con cada 200.000 personas se podría hacer un régimen autónomo. Podríamos tener hasta 60 regiones autónomas en el país, superpuesto con el régimen de parroquias, cantones y provincias. Se podría decidir qué competencias tener y cuáles no. Es decir, yo quiero educación, tu agua potable, etcétera. Esto sería un caos completo. Un verdadero régimen autonómico exige una reforma constitucional para ordenar territorialmente de esta nueva forma el territorio nacional y, concordante con ese ordenamiento territorial, tener las nuevas regiones autónomas. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que lo estamos desarrollando con 6 regiones autónomas y 2 distritos metropolitanos, Quito y Guayaquil, que por su densidad poblacional serían regiones autónomas en sí mismas. En todo caso, todos creo que estamos convencidos de que debemos ir a un régimen autonómico, que el Estado centralista ha colapsado y que se necesita una reforma profunda de la administración pública, pero adecuadas autonomías, no que se quieran hacer virreinatos aislados del país. Todos debemos tener como primer nombre Guayaquil, Quito, Cuenca, etcétera, pero como apellido Ecuador. Ya llegando al cierre de este foro, de los modelos. Todo el mundo habla de que hay que seguir este modelo, hay que seguir este otro modelo. Recientemente, en un foro como este, en Perú, le pregunté al ahora presidente Alan García cuál es el país que él considera modelo. Él en ese momento dijo Chile. Yo le quisiera preguntar a los candidatos cuál es el modelo a seguir, Chile o Venezuela. El modelo que hay que seguir, compañero, el modelo ecuatoriano. Ya dejémonos de tanta alienación. Cada país es su proceso. Tenemos nuestra propia realidad, nuestros propios valores, nuestros propios principios, nuestras propias necesidades. Para mí Chile no es un ejemplo. Es el país con mayor desigualdad del mundo que logró un consenso social después de una dictadura criminal. Y Venezuela tampoco es un ejemplo. Para mí ejemplo es lo que podemos hacer los ecuatorianos cuando tengamos la suficiente fe en nosotros mismos. Y dentro de nuestra diversidad cultural, dentro de esa riqueza de gente que tenemos, dentro de esa riqueza geográfica de nuestras costas, nuestras playas, nuestras montañas, nuestras selvas, las Galápagos, dentro de todos esos dones que Dios nos ha dado, construir ese país que todos soñamos y merecemos, ese país donde la gente puede educarse, sanarse, tener vivienda, trabajo y dignidad, donde la gente pueda vivir y morir dignamente en su propia patria. Ese país lo podemos lograr y los ecuatorianos podemos ser ejemplos para Chile y Venezuela. Si usted llega a la segunda vuelta, ¿aceptará participar en un foro como este con su retador, con su rival? Sí, sin condiciones, en el terreno que quieran, cuando quieran. Andrés, y no por cumplir una ley. Esto es una obligación moral de todos los ecuatorianos, someterse al escrutinio ciudadano, por favor. Rechacen a aquellos que han rehuido permanentemente los debates. Así que conmigo cuenten cuando sea y donde sea, para el debate que sea, porque es mi obligación moral y el derecho del pueblo ecuatoriano. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. Sigo sin dormir una noche más. Tengo un sentimiento, todo va a estar bien, porque sé lo que has hecho por mí y por la gente. Somos humanos, ¿qué más puedo decir? Todo tiene su fin, pero siempre estarás aquí.